Muchos individuos, al embarcarse en un sendero de superación y desarrollo, tienden a concebir la existencia de una necesidad ineludible de un apoyo continuo, de un sostén emocional que no cese, o de un ambiente favorable que les brinde el estímulo indispensable para avanzar. Con frecuencia, aguardan con expectación que otra persona les infunda la motivación necesaria, que los libere de sus adversidades o que les acompañe en cada etapa de su travesía. No obstante, esta perspectiva, aunque ampliamente difundida y comprendida, encierra el potencial de ser extraordinariamente debilitante y, en última instancia, perjudicial para el propio crecimiento. La justificación de ello es simple y directa. Si la cimentación de tu fortaleza individual y tu determinación interna se supedita de manera exclusiva a la aprobación, al aliento o a la intervención de otros, tu recorrido vital, por su propia naturaleza, adolecerá de una falta intrínseca de firmeza, y estará perpetuamente expuesto a las fluctuaciones de una inestabilidad crónica. La verdadera metamorfosis, aquella que se consolida con el tiempo y que trasciende las vicisitudes del momento, solo se manifiesta cuando un ser humano opta por progresar valiéndose de su propia autonomía. Esta decisión trascendental no brota de un desprecio hacia la conexión humana ni de un gesto de arrogancia, sino de una convicción inquebrantable arraigada en lo más profundo del ser. No significa que uno desdeñe la compañía o la interacción con sus semejantes, sino que ha superado el estadio de la dependencia existencial de voluntades ajenas, erigiéndose en el artífice principal de su propio devenir. Cuando te sumerges en la contienda de la vida desde una posición de soledad consciente y deliberada, se desvela ante ti un sinfín de capacidades y una faceta de tu propio potencial que, hasta ese instante, permanecían ocultas e inexploradas. Te transformas gradualmente en un ser resuelto, dotado de una concentración inquebrantable y una capacidad de adaptación y resiliencia indomable, porque asimilas, en lo más íntimo de tu conciencia, que la disciplina férrea, el propósito esencial que te impulsa y la tenacidad inquebrantable no surgen de la compañía o del aplauso externo, sino que emanan del recogimiento íntimo de tus propias determinaciones y de la incansable labor de tu espíritu. Lo que verdaderamente necesitas no es la presencia constante de una compañía que te guíe, sino la forja de una voluntad firme y una resolución inquebrantable que te impulse desde tu interior. Al manifestar esta potencia intrínseca que reside en ti, el universo que te envuelve deja de erigirse como una mera sucesión de impedimentos insuperables y se transfigura en el majestuoso telón de fondo para tu propia y profunda metamorfosis personal. Este es, sin lugar a dudas, el primer paso monumental hacia la consecución de una libertad auténtica y perdurable. El principio cardinal, aquella máxima ineludible que hube de abrazar con una fervorosa convicción para catalizar un viraje radical y definitivo en mi trayectoria existencial, fue la ineludible y rotunda aceptación de una verdad contundente. Nadie, y recalco, absolutamente nadie, acudiría en mi auxilio para rescatarme de mis propias vicisitudes. Por más afecto sincero que te profesen, por más promesas de asistencia incondicional que te ofrezcan, por más estrechos y profundos que sean los lazos que te vinculan a otros seres humanos, existen contiendas, desafíos y batallas internas que te corresponden librar en solitario. Hay momentos de profunda oscuridad donde ni la recomendación más perspicaz, ni el abrazo más reconfortante que mitigue el dolor, ni la ayuda más genuina y bien intencionada que provenga del exterior, resultan siquiera suficientes para iluminar el camino o aliviar la carga. Ello se debe a que ciertas aflicciones deben ser experimentadas y procesadas en la más absoluta soledad del alma, ciertas resoluciones trascendentales deben ser adoptadas de manera exclusiva por ti, y determinadas sendas de crecimiento personal solo tú puedes recorrer con tus propios pasos. Cuanto antes integres esta verdad fundamental en la fibra misma de tu ser, con mayor celeridad dejarás de aguardar inútilmente, te levantarás con un ímpetu renovado y retomarás las riendas de tu propio destino con una determinación inquebrantable que no admite dilaciones ni concesiones. Durante prolongados lapsos de tiempo, me encontraba inmerso en una espera constante. Anhelaba que alguien reconociera la valía de mi empeño, que alguien comprendiera la magnitud y la profundidad de mi lucha interna, o que alguien me socorriera con premura en mis tropiezos y caídas. No procedía de esta manera, por malicia alguna o por una voluntad de manipulación, sino por el agotamiento inherente que la lucha constante produce y la profunda, casi visceral, necesidad de sentirme amparado, comprendido y sostenido por una fuerza externa. Sin embargo, ese anhelo desmedido, esa expectativa constante de asistencia ajena, se erigía paulatinamente como una atadura invisible que me tornaba vulnerable, pues en lo más recóndito de mi ser,
Persistía la creencia limitante de que mi avance, mi progreso personal, dependía inexorablemente de la participación activa de terceros. Fue hasta un día, en medio de un colapso brutal, de una crisis existencial que me dejó al borde del abismo, que la revelación impactó mi conciencia con la fuerza de un rayo. Me encontraba completamente solo frente a mi realidad. Nadie más podía tomar aquella crucial determinación en mi lugar, la decisión de levantarme y seguir. Nadie más podía ejecutar un paso tras otro por mí. Nadie más podía servirme de asidero, de ancla de salvación, en aquel abismo de desesperación. La elección se presentó ante mí con una claridad meridiana y desarmante: o lo hacía por mí mismo, con mis propias fuerzas y recursos, o no lograría emerger jamás de aquella situación asfixiante. En Método Tracy compartimos esta visión. Por ello te invitamos a unirte, donde descubrirás que el verdadero poder reside en ti. Ese instante, ese punto de inflexión, marcó mi verdadero y profundo despertar. Fue el momento exacto en el que cesé de buscar desesperadamente manos externas que me asistieran, y en su lugar, comencé a edificar con cimientos sólidos mi propia fortaleza interior, ladrillo a ladrillo, con cada decisión y cada acción. No fue un cambio súbito ni se manifestó con frases elocuentes o grandes alardes. Fue un proceso arduo y doloroso, forjado en el crisol del sufrimiento, el silencio introspectivo y una resolución que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Inicié la ejecución de lo que era preciso hacer, de mis responsabilidades y mis metas, sin aguardar el reconocimiento ajeno, sin la necesidad de un aplauso que validara mis esfuerzos. Empecé a cumplir con mis compromisos, incluso en la ausencia total de observadores, cuando nadie me veía y no había recompensa externa a la vista. Me dediqué, con una tenacidad inquebrantable, a sostenerme internamente, a ser mi propio pilar, aunque el mundo exterior pareciera desmoronarse a mi alrededor, porque comprendí con una claridad rotunda que el verdadero temple, la auténtica resiliencia, no se forja en compañía de otros o bajo la mirada de la multitud. Se moldea, se templa y se fortalece en la soledad, en la intimidad de la propia conciencia. Aquella soledad que en sus albores me infundía un pavor existencial, paulatinamente, con el transcurrir de los días y las lecciones aprendidas, se transformó en mi más avesada y profunda instructora de vida. Me mostró, sin filtros ni adornos, mi esencia más pura y auténtica cuando no había a quien impresionar, cuando no existía la necesidad de mantener una fachada o un papel. Me obligó, con una fuerza implacable, a sumergirme en mi interior, a interrogarme con una honestidad brutal sobre mis anhelos más genuinos y profundos, a definir con precisión qué sacrificios estaba dispuesto a realizar para alcanzar mis objetivos, y qué aspectos de mi existencia ya no podía seguir postergando o evadiendo. Me inculcó, de manera magistral, la confianza incondicional en mi propio juicio, en la sabiduría intrínseca de mi intuición innata y en mi habilidad inherente para reconstruirme, para levantarme una y otra vez, sin la imperiosa necesidad de aplausos externos o validación ajena. Porque cuando nadie te sustenta, cuando no hay una red de seguridad externa que te respalde, aprendes a caminar con una firmeza inquebrantable, no porque te conviertas en el ser más robusto del universo, sino porque simplemente no te queda otra alternativa viable. Y esa urgencia ineludible, esa ausencia de opciones fáciles, desata una potencia interna, una reserva de fuerza que ni siquiera imaginabas poseer en tu interior. Si estas reflexiones resuenan con tu espíritu y buscas más caminos hacia la independencia personal, te extendemos una invitación sincera y genuina. Únete a la comunidad de Método Tracy. Desde aquel punto de inflexión, abandoné por completo la expectativa de ser comprendido, validado o rescatado. Asumí de manera plena y consciente la responsabilidad ineludible de mi propia existencia, de cada una de mis decisiones y sus consecuencias, y en ese acto de autoafirmación encontré una emancipación y una libertad que nunca antes había percibido ni experimentado con tal magnitud. Porque cuando dejas de depender de cualquier persona, de cualquier circunstancia externa para tu felicidad y tu progreso, lo que construyes es, intrínsecamente, tuyo y solo tuyo. Cada logro que alcanzas te pertenece por derecho propio, sin deber nada a nadie, y cada avance que materializas es absolutamente auténtico, una manifestación genuina de tu voluntad y tu esfuerzo. Aprendí, con el tiempo y la experiencia, que no hay nada más formidable y poderoso que un individuo que ya no requiere la compañía constante de otros para progresar, que no necesita testigos que lo observen para comprometerse con sus ideales, que no precisa consuelo externo para mantenerse inquebrantable frente a la adversidad.
Este tipo de persona solo necesita una razón de peso, una visión clara y definida de su futuro, y la voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso en la más absoluta soledad. De hecho, especialmente si es en soledad, porque es precisamente allí, en la ausencia de distracciones y la confrontación con uno mismo, donde todo principia, donde se gesta y se consolida el verdadero poder personal. El segundo precepto que se instituyó como una ley inquebrantable y fundamental en mi vida fue el cese definitivo de la súplica por respaldo emocional, de la constante búsqueda de ánimo en miradas ajenas. Existe una verdad, por dura que pueda parecer, que resulta absolutamente necesaria de asimilar para el propio bienestar. Cuanto mayor sea tu dependencia del ánimo y el aliento ajeno, más endeble y precaria será la solidez de tu progreso y de tu carácter. Es una tendencia natural y profundamente humana anhelar ser escuchado con atención, comprendido en la intimidad de nuestros sentimientos y alentado en nuestros esfuerzos, pero si transformas esa necesidad intrínseca en una condición innegociable, en un prerequisito indispensable para tu accionar, estás, de facto, cediendo una parte fundamental de tu poder personal a otros, delegando tu autonomía emocional. Nadie posee la obligación intrínseca, ni la responsabilidad inherente de motivarte o impulsarte a cada paso. Nadie te debe una deuda emocional que esté obligado a saldar. Cada ser humano transita su propio universo interno, libra sus propias batallas existenciales y opera dentro de sus propios límites y circunstancias. Y si te detienes a esperar que te levanten cada vez que caes, si tu acción se supeditada a un empuje externo, te hallarás estancado mientras tus oportunidades más valiosas se desvanecen lentamente en la inacción y la pasividad. Si encuentras valor en estas profundas revelaciones sobre el empoderamiento interno, considera suscribirte a Método Tracy. Yo lo experimenté en carne propia de manera reiterada. Compartía mis aspiraciones más ambiciosas y mis sueños más profundos con un fervor desbordante, aguardando con ansias palabras de aliento y validación. Relataba mis percances y mis fracasos, esperando comprensión y empatía incondicional. Exponía mis heridas más profundas y mis vulnerabilidades, anhelando un abrazo que me confortara y me hiciera sentir menos solo. Y cuando la respuesta que yo necesitaba, que mi ego demandaba, no llegaba del exterior, la frustración me embargaba con una intensidad desoladora. Me sentía, en lo más íntimo de mi ser, traicionado, abandonado, incomprendido. No obstante, no se trataba en absoluto de una traición orquestada por otros, sino de la cruda, despiadada, pero necesaria realidad. La existencia, el vasto y complejo universo, no orbita, ni debe hacerlo, alrededor de mis emociones individuales o de mis necesidades personales. Nadie tiene la potestad ni la obligación de sostenerme perpetuamente o de ser mi fuente inagotable de ánimo. Y comprender esta verdad tan simple y tan brutal, lejos de convertirme en un ser insensible o frío, me hizo muchísimo más fuerte y resiliente. Porque el día que liberé la expectativa de ser comprendido en cada uno de mis pasos, de ser validado en cada una de mis decisiones, comencé a transitar mi camino con una ligereza inédita, con una libertad de acción que nunca antes había conocido. Súbitamente, cada uno de mis pasos era genuinamente mío, cada avance era el resultado de mi propio impulso. Mi motivación y mi impulso ya no dependían de las reacciones externas, de los comentarios ajenos. Empecé a reincorporarme por convicción propia, por un mandato interno de mi conciencia, no por el deseo de aplausos o el anhelo de reconocimiento. Para aquellos que sienten la llamada de una existencia más auténtica, más poderosa y más alineada con su verdadero propósito, Método Tracy es un faro de conocimiento. Si este contenido ilumina tu sendero, no dudes en unirte a nuestra creciente familia, te esperamos con los brazos abiertos. Aprendí, con el tiempo y una profunda introspección, que el respaldo más poderoso, el más duradero y el más auténtico, no emana jamás del exterior. Procede, en cambio, del respeto que uno mismo se gana ante su propia conciencia, de la promesa que se mantiene y se honra incluso cuando nadie más la reconoce, del esfuerzo callado y perseverante que se realiza día tras día sin aguardar recompensa alguna o gratificación inmediata. Porque cuando logras mantenerte firme en tus jornadas más sombrías, cuando progresas sin testigos que te observen, cuando construyes silenciosamente sin que nadie lo celebre o te felicite, algo fundamental y transformador se opera en lo más profundo de tu interior. Te observas a ti mismo de un modo completamente distinto, te profesas un mayor respeto y una estima que antes no existía, y ese respeto intrínseco, esa valía personal, no se adquiere con bienes materiales, con acumulación de riquezas o con reconocimiento público.
Se forja en la soledad de tu esfuerzo, en el cansancio acumulado de la labor constante, en la repetición monótona y disciplinada sin la promesa de ovaciones estruendosas. Abandonar la mendicidad de apoyo emocional no implica, en absoluto, cerrarse al afecto genuino ni a las relaciones profundas y significativas. Significa, en esencia, que ya no edificas tu vida desde la carencia emocional, desde la necesidad de ser llenado por otros. Ya no avanzas con la esperanza latente de ser rescatado de tus dificultades. Progresas, en cambio, porque posees un conocimiento profundo e innegable de quién eres, de tu valía intrínseca, de tu propósito en la vida. Porque ya no buscas que alguien más te complete. Eres tú mismo quien, con cada acción, con cada decisión, se está completando a sí mismo, se está volviendo íntegro. Esa distinción, sutil en apariencia, lo abarca absolutamente todo en la senda del desarrollo personal. Porque un ser humano que asume la plena y total responsabilidad de sus propias emociones, de su estado de ánimo y de su bienestar, cesa de exigir comprensión y en su lugar, comienza a ofrecer una estabilidad inquebrantable a su entorno y a sí mismo. Ya no siente una necesidad apremiante de afecto o validación, sino que elige con sabiduría y autonomía. Ya no suplica por ayuda externa, sino que crea soluciones con ingenio y determinación. Ya no implora por consuelo, sino que se sostiene por su propia fuerza interior, por su resiliencia innata. Y cuando esto sucede, cuando este cambio de paradigma se instaura en tu conciencia, tu presencia misma se metamorfosea de manera asombrosa. Los demás te perciben de una forma radicalmente diferente porque irradias plenitud, porque no requieres validación externa para hallar tu rumbo o para sentirte completo, porque puedes hallarte rodeado de personas o en la más completa soledad. Y tu visión de ti mismo y de tu propósito permanece inalterable, inmune a las circunstancias. Si estas verdades están resonando profundamente en tu ser y te impulsan a construir una disciplina inquebrantable y una mentalidad de acero, considera formar parte de Método Tracy. Ya no te riges por el temor al abandono o al rechazo, sino por un compromiso inquebrantable con tu propósito más elevado. Ya no actúas con el fin primordial de ser visto, de recibir aplausos o de encajar, sino porque posees una claridad meridiana y absoluta sobre tu destino, sobre la misión que te has autoimpuesto. Y si alguien decide acompañarte en tu senda, si se alinea contigo y tu visión, bienvenido sea su valioso aporte. Pero si no es así, avanzarás de igual modo, con la cabeza erguida, los pies firmemente anclados al suelo y tu voluntad completamente intacta, sin mella ni debilidad alguna. Eso es precisamente lo que marca la diferencia fundamental entre un individuo que simplemente lo intenta, que coquetea con la idea del éxito, y uno que verdaderamente lo logra, que alcanza sus metas con rotundidad. Quien alcanza el éxito genuino no espera palmadas en la espalda, no busca la aprobación ajena en cada paso, simplemente respira hondo, aprieta los dientes con determinación inquebrantable y prosigue su marcha, porque sabe, en lo más íntimo de su ser, que lo que está edificando no precisa de audiencia, solo de una disciplina férrea, un enfoque inquebrantable y la resolución inalterable de luchar, aunque se encuentre absolutamente solo, especialmente cuando se halla en completa soledad. Porque es precisamente en la ausencia de miradas externas, en la intimidad de tu esfuerzo, donde se forja y se consolida esa versión de ti que tiene el poder de transformar absolutamente todo, de redefinir tu realidad. El tercer principio que forjé con sudor, con incontables horas de esfuerzo y con una convicción inquebrantable que no admitía dudas, fue el de abandonar la costumbre, tan arraigada y aparentemente inofensiva, de quejarme. La queja, en su superficie, puede parecer una manifestación inocua, incluso una expresión inherente a la condición humana, una forma de desahogo, pero en la realidad más profunda, es uno de los hábitos más corrosivos, insidiosos y perjudiciales, que existen para el espíritu y la capacidad de acción. Cada vez que te lamentas, cada vez que expresas una queja, te estás enviando a ti mismo el mensaje implícito, y muy poderoso, de que careces de poder para cambiar tu situación, de que las circunstancias externas son más formidables y poderosas que tu voluntad interna, de que el problema que te aqueja posee una fuerza superior a tu capacidad de decisión y de intervención. Y este mensaje, repetido una y otra vez, se internaliza, se graba a fuego en tu subconsciente, transformándose paulatinamente en un discurso interno dominante que, de manera gradual pero implacable, erosiona tu espíritu, tu identidad más profunda y, crucialmente, tu capacidad de acción y de respuesta. La queja es, en esencia,
el lenguaje tácito, la expresión silenciosa, de aquellos seres humanos que han abdicado a la noble y trascendental tarea de construir, de crear, de forjar su propio destino. Si estas palabras te están inspirando a forjar tu propia validación, a edificar un carácter robusto e inalterable que resista cualquier embate, te animamos a explorar y unirte a la familia de Método Tracy. Yo mismo pasé años enteros sumido en el lamento constante. Me quejaba por la ausencia de oportunidades, por las supuestas injusticias del sistema que sentía que me oprimían, por las acciones de los demás que me afectaban, e incluso por mis propias deficiencias y limitaciones personales. Me quejaba porque, en ese momento, me parecía justo hacerlo, porque sentía que mi razón me asistía, y quizás en cierto modo la tuviera. Quizás mis lamentos poseyeran una base lógica. Sin embargo, la queja nunca, absolutamente nunca, resolvió nada de mis problemas. Jamás me confirió mayor fortaleza interna, ni me aproximó un solo paso a la consecución de mis metas más anheladas. Por el contrario, me debilitaba progresivamente, me sumía en el rol pasivo y autodestructivo de víctima, me incitaba a guardar soluciones externas que nunca llegaban, y me empujaba inexorablemente hacia un cinismo corrosivo, que me hacía creer que nada valía la pena, que nada cambiaba, que era preferible rendirse ante la adversidad. En ese estado de ánimo, uno comienza a marchitarse lentamente en vida, a experimentar una muerte lenta y silenciosa del espíritu, de la pasión, de la vitalidad, hasta que un día, confrontado de manera ineludible con mi propia imagen reflejada en el espejo, me vi forzado a enfrentar una pregunta de una brutalidad desarmante, de una crudeza que me heló la sangre. ¿Cuánto de este dolor que me consume, de esta frustración que me paraliza, he sostenido yo mismo por mi inacción, por no haber hecho lo que sé, con absoluta certeza, que debía haber hecho? Y aún más lacerante, ¿cuánto he alimentado esta situación insostenible con mi pasividad, con mis innumerables y vanas excusas, con mis persistentes y estériles quejas? La respuesta fue un puñetazo directo en el alma, dolorosa hasta lo indecible, pero paradójicamente, una verdad que me liberó de mis propias cadenas. Me despojó del disfraz cómodo y engañoso de víctima y me devolvió, de golpe y con toda su potencia, las riendas de mi propio poder, de mi capacidad de agencia. Decidí, a partir de ese instante preciso, transformarme en un ser que actúa con determinación, no en alguien que se lamenta pasivamente. En un individuo que observa lo que está mal en el mundo o en su vida y lo confronta, no con quejas estériles que no conducen a nada, sino con un trabajo incansable y una dedicación sin límites. No con palabras vanas y vacías, sino con resultados tangibles y medibles que demuestren mi compromiso. Comencé a sustituir cada queja que surgía en mi mente con una pregunta potente, incisiva y profundamente transformadora. ¿Qué puedo hacer yo con esta situación que me aflige, que me preocupa, que me indigna? Ya no me cuestionaba, ¿qué debería hacer el mundo para que yo esté mejor? Ni qué debería cambiar el otro para que mis problemas se resuelvan. La pregunta era, y sigue siendo hasta el día de hoy, personal e intransferible. ¿Qué puedo hacer yo aquí y ahora? Y esa interrogante, formulada y reformulada con persistencia cada día, me metamorfoseó de manera profunda e irreversible. Porque donde antes percibía muros infranqueables y barreras insuperables, ahora empezaba a discernir rutas alternativas, caminos antes invisibles para mi visión limitada. Donde antes sentía rabia, impotencia y frustración, comencé a percibir un impulso irrefrenable, una energía renovada para la acción. Donde antes anhelaba rendirme y abandonar la lucha, empecé a tomar decisiones con una firmeza inquebrantable, con una determinación que no conocía. Me convertí en el protagonista indiscutible de mi propia narrativa vital, en un creador activo de mi destino, en alguien que ya no espera pasivamente que las cosas sucedan, sino que actúa con determinación y propósito. Y en esa acción silenciosa, constante y sin alardes, comencé a recuperar el respeto más profundo por mí mismo, porque cuando uno se queja, pierde dignidad y se encadena a la inacción, pero cuando uno actúa, incluso con miedo, con dudas, con cansancio, uno se eleva por encima de sus limitaciones. Si este enfoque sobre la rápida recuperación después de los reveses resuena con tu visión de una vida sin límites y de un carácter inquebrantable, te invitamos cordialmente a suscribirte a Método Tracy. La existencia en su complejidad inherente continúa siendo un desafío constante, y las injusticias no se disipan por arte de magia, ni los obstáculos desaparecen por decreto, pero tú, como individuo, como ser humano consciente y determinado, ya no eres el mismo que eras. Ya no te encuentras de rodillas postrado ante la adversidad. Te hallas de pie, en movimiento constante, en una evolución perpetua. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque el universo, en su sabiduría intrínseca,
no concede nada, o muy poco, a quien se lamenta incesantemente, a quien se refugia en la queja estéril, pero abre sus puertas de par en par, con generosidad desmedida, a aquel que insiste con tenacidad inquebrantable, al que se levanta una y otra vez después de cada caída, al que toma lo poco que posee en sus manos, y lo convierte en una llama inextinguible de acción y progreso. Hoy, si algo me aflige o me causa dolor, no me quejo, actúo con prontitud. Si algo me falta, si carezco de recursos o habilidades, no me lamento por mi escasez, lo edifico con esfuerzo y dedicación. Si algo me indigna profundamente, no grito al viento mi frustración. Emprendo acciones concretas y significativas para cambiarlo. Y si me encuentro solo en mi camino, si nadie comprende mi accionar, si nadie me aplaude o me felicita por mis logros, sigo adelante de igual manera, con la misma determinación inquebrantable, porque ya he comprendido, con la sabiduría que solo la experiencia otorga, que aquel que se acostumbra a la queja necesita la compañía de otros para justificar su inmovilidad, para encontrar validación en su victimismo. Pero el que lucha en silencio, el que actúa sin buscar reconocimiento, no necesita justificaciones externas, solo requiere una dirección clara y definida, una determinación inquebrantable en su propósito, y la decisión firme de jamás volver a pronunciar la frase paralizante: no puedo, porque sí puedes, siempre puedes. Solo tienes que comenzar, cerrar la boca a las excusas, apretar los dientes con resolución y ponerte en marcha. Aunque sea solo, especialmente si es solo, porque es ahí donde tu verdadero poder emerge. El cuarto principio que se erigió como una ley inquebrantable, una verdad fundamental que transformó mi vida por completo, fue el de edificar mi propia disciplina interna, mi autocontrol, cuando nadie me exigía absolutamente nada, cuando no había ojos externos que me observaran. Porque resulta extraordinariamente sencillo ser cumplidor y diligente cuando se tiene a alguien que te supervisa, cuando eres consciente de que hay ojos que te observan y juzgan, cuando existen plazos ineludibles que cumplir, reglas estrictas que acatar y estructuras externas que te constriñen a actuar de una determinada manera. Pero cuando te encuentras en soledad, en la intimidad de tu conciencia, cuando no hay nadie que te recrimine si cometes un error, cuando no existen consecuencias externas inmediatas que te obliguen a rendir cuentas, es precisamente en ese punto, en esa ausencia de supervisión externa, donde se revela la verdadera naturaleza de tu ser, la autenticidad de tu compromiso. El crecimiento auténtico y sustancial, aquel que perdura y te define, ocurre en la intimidad de tu conciencia, en ese espacio sagrado donde nadie te ve, pero tú sabes con perfecta claridad y sin engaños si cumpliste con tu palabra, si honraste tus compromisos, o si, por el contrario, te fallaste a ti mismo de manera silenciosa. Si esta perspectiva sobre la acción incondicional, sobre la voluntad que trasciende la necesidad de premios, te impulsa a romper tus propias barreras y a dejar de depender de la inspiración efímera para avanzar, te extendemos la invitación a formar parte de Método Tracy, donde te acompañaremos en este arduo pero gratificante proceso. Me percaté, con una honestidad desarmante, de que mientras tuve jefes exigentes, profesores que me evaluaban o fechas límite inamovibles, lograba mantenerme en el camino correcto, cumpliendo con mis responsabilidades. Pero en cuanto esas estructuras externas se disipaban, en el momento en que la presión externa desaparecía, mi fortaleza se desvanecía. Me hacía promesas a mí mismo que nunca cumplía, que quedaban en el aire de las buenas intenciones. Diseñaba planes ambiciosos que jamás ejecutaba, que se quedaban en el papel sin materializarse. Me fallaba a mí mismo una y otra vez, de manera sistemática y silenciosa. Y como nadie más lo notaba, como mis incumplimientos eran invisibles para el exterior, encontraba la excusa perfecta para justificar mi inacción, mi pereza, mi falta de compromiso. Sin embargo, sí había alguien que lo percibía con total nitidez, con una claridad lacerante, yo mismo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía una tarea sin que nadie me lo recriminara, algo en lo más profundo de mi ser se debilitaba, una parte de mi autoconfianza se erosionaba. Porque puedes engañar a todo el mundo con falsas apariencias, pero jamás podrás engañarte a ti mismo con mentiras elaboradas. Y vivir con la conciencia de que no estás haciendo lo que debes, de que te estás traicionando, es una condena silenciosa que, de manera implacable, consume el espíritu y la vitalidad. Fue en ese momento crucial, en esa epifanía dolorosa, cuando comprendí con absoluta claridad que debía transformarme en mi propia autoridad, en mi propio sistema de reglas y principios, en mi propio líder inquebrantable. Nadie iba a levantarme temprano por la mañana si no lo decidía yo. Nadie iba a decirme que dejara de malgastar mi tiempo en distracciones. Nadie iba a exigirme compromiso con mis metas.
Todo eso debía germinar desde mi fuero interno, desde mi voluntad, desde mi propia convicción. Y cuando esa conciencia se instala de manera profunda y arraigada en tu ser, tu forma de moverte por el mundo, de interactuar con la realidad, cambia radicalmente. Dejas de actuar para complacer a los demás, para buscar su aprobación. Empiezas a actuar para no traicionarte a ti mismo, para honrar tu propia palabra. Porque tu palabra, esa promesa que te haces en el silencio de tu ser, se vuelve sagrada, inviolable e inquebrantable. Porque si declaras que vas a hacer algo, simplemente lo haces. No porque alguien te esté observando, no por la promesa de una recompensa, sino porque tú mismo lo prometiste. Y eso, por sí solo, es suficiente motivación y razón. Este tipo de disciplina, esta forja del carácter, no se imparte en aulas de estudio o en seminarios superficiales. Se edifica día tras día, en un proceso que a menudo resulta incómodo, arduo e incluso doloroso en ocasiones, que te pone a prueba constantemente, pero que es, en su esencia más pura, profundamente liberador. Porque llega un punto en el que ya no necesitas estructuras externas que te contengan, ya no requieres que nadie te corrija o te guíe, ni la pereza te detiene de tus objetivos, ni las emociones fluctuantes te dispersan de tu meta. Ya no necesitas motivación externa para empezar. Solo necesitas recordar quién eres en esencia y actuar en coherencia absoluta con esa verdad, con ese propósito que te define. Te conviertes en un individuo que se mueve por decisión consciente, no por circunstancia o por impulso, que actúa aunque no tenga deseos inmediatos, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque se encuentre absolutamente solo en su camino. Y si estás sintonizando con estas palabras y resuenan en lo más hondo de tu ser, quiero que las grabes a fuego en tu conciencia, que las conviertas en un mantra. Tu disciplina no es una cárcel que te aprisiona. Es, en verdad, tu más preciada y valiosa libertad. Si el coraje de enfrentar la incomodidad sin evasión, la de mirar de frente al esfuerzo, te llama a una existencia más plena y auténtica, considera unirte a la comunidad de Método Tracy, tu aliado en el camino. Ya no necesitas compañía, porque la soledad se convierte en tu aliada más poderosa, en tu maestra más sabia, porque comprendes que si puedes contigo mismo, si eres capaz de dominar tus demonios internos y tus limitaciones autoimpuestas, entonces puedes con todo lo demás que la vida te presente. Y eso es libertad pura. Eso es poder genuino. Eso es madurez en su máxima y más elevada expresión. El mundo exterior puede temblar a tu alrededor. Las personas pueden aparecer y desaparecer de tu vida como sombras. El entorno puede desmoronarse por completo. Pero tú permaneces firme, inalterable, como un roble, porque ya no estás dependiendo de factores externos, de circunstancias fortuitas, sino que estás decidiendo activamente tu destino con cada paso. Ya no estás deseando pasivamente que las cosas cambien, sino que estás ejecutando con determinación y disciplina. Ya no estás huyendo de tus desafíos y tus miedos, sino que los estás enfrentando con valentía y resolución. Ese es el hombre que verdaderamente cambia su vida. El que luchó en solitario, el que no esperó nada de nadie, el que no se rindió jamás ante la adversidad. El que eligió, con cada aliento y con cada paso, ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas a ese punto de autoconciencia y autodominio, ya no hay vuelta atrás, solo hay avance constante, imparable. Porque lo has comprendido en lo más profundo de tu alma. Todo lo que buscabas con tanto afán ya estaba dentro de ti desde el principio. Solo tenías que decidirlo, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio de tu propio esfuerzo y seguir hasta el final, sin parar, sin pedir permiso, sin miedo a lo desconocido. Si estás listo para dejar de esperar milagros ajenos y convertirte en el arquitecto inquebrantable de tu propio poder, este es el llamado que te hará vibrar. Suscríbete ahora mismo a Método Tracy y no te pierdas el siguiente capítulo, aún más revelador, de tu transformación personal. Hasta la próxima, guerrero del silencio.